Acceder o no a un buen trabajo después de salir del colegio o la universidad puede marcar una diferencia abismal en la vida laboral de un joven o someterlo a la precariedad de los trabajos informales, quedando privados de varios beneficios de la seguridad social y de protecciones adecuadas al trabajador. Soy oficial albañil, pero no me alcanza la plata. Tengo que salir a trabajar en la calle. No tengo obra social ni nada. Yo sé que si me choca un colectivo acá no me paga nadie. Bajo lluvia, nos ponemos pilotos, paraguas. Tenemos que salir igual. No cobramos ningún sueldo. Si llueve no comemos. Es muy duro porque ya que uno es independiente, no cuenta con un seguro ni nada de eso. Y uno mete papeles para trabajar y no te sale nada. Sí, la verdad es que sí es muy difícil. Nos piden muchos requisitos aquí y nos piden mucha experiencia. Entonces por eso acudimos fue a trabajar informal, a buscar el diario, el dólar diario, el peso, el centavo. Porque aquí nosotros nos va bien, gracias a Dios, pero la luchamos muy duro. ¿Qué tan desiguales son los mercados laborales en nuestra región? ¿Qué medidas pueden implementarse para generar mejores oportunidades laborales? ¿Y cómo es la relación entre el salario mínimo y la desigualdad? Esto es Pensar la Igualdad, la primera serie del podcast Voces en Acción de Academia BID, con investigaciones de frontera y posibles soluciones por un futuro más próspero e igual. Soy Ana María Ibáñez Londoño, del Banco Interamericano de Desarrollo y miembro de la CIR. Y yo soy Andrés Sanín, periodista en el terreno. Bienvenidos a otro episodio de nuestra serie Voces en Acción del BID. Para no perderse ningún episodio en el futuro, suscríbete a nuestro podcast desde tu plataforma favorita. En este episodio hablaremos sobre la desigualdad laboral, sobre el salario mínimo y sobre esa altísima informalidad laboral que afecta a las poblaciones más pobres de nuestra región. Para eso, nos acompañan los economistas Santiago Levy y Lucas Ronconi. En algún tiempo fui director del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es la principal institución de seguridad social de México. Y ahí ves con toda claridad, Ana María, cómo los trabajadores, dependiendo del estatus laboral, si son formales o son informales, tienen o no tienen acceso a seguros médicos, a pensiones de retiro, a seguros de invalidez. Entonces, de ahí me di cuenta que el eje sobre el cual gira la política de protección social en América Latina es el mercado laboral, y una de las razones importantes por las que tenemos resultados no muy buenos es porque nuestros mercados laborales funcionan muy mal. Escuchan al economista mexicano Santiago Levy, antiguo vicepresidente de Sectores y Conocimiento del BID, exdirector general del Instituto Mexicano del Seguro Social, ex viceministro de la Secretaría de Hacienda y expresidente de la Comisión Federal de Competencia de México, miembro de la CIR y uno de los precursores de las transferencias condicionadas. Nosotros vemos en la región y en todas las regiones del mundo que hay brechas salariales entre las personas más educadas y personas más capacitadas y las que tienen menor educación. ¿Cómo ha sido esa tendencia en nuestra región y en qué tanto se parece nuestra situación a la de otras regiones del mundo? Toma el país prototipo Estados Unidos. Lo que ha pasado en Estados Unidos en los últimos 20 años es que los salarios de las personas que tienen educación universitaria han aumentado relativo a los salarios de las personas que solamente tienen bachillerato o que solamente tienen educación secundaria. Y esa ampliación de las brechas salariales es una de las razones principales por las cuales la desigualdad ha aumentado en Estados Unidos. En América Latina lo que ha ocurrido es más bien un poco lo contrario. Los salarios de las personas que tienen universidad relativo a los salarios de las personas que tienen educación primaria han estado cayendo. Y entonces tú dices, oye, ¿por qué en América Latina es al revés? Y la explicación que yo le doy a ese fenómeno tiene que ver con la alta informalidad. La alta informalidad quiere decir que en el mercado laboral hay una gran cantidad de empresas que contratan a los trabajadores informalmente. Son empresas que utilizan tecnologías muy sencillas. Son empresas pequeñas, de 2, 3 trabajadores. Son empresas que utilizan procesos productivos que no requieren ingenieros, que no requieren a una gran cantidad de gente muy calificada. Entonces, lo que ha pasado en América Latina es una situación paradójica. Los sistemas educativos, podemos discutir si con buena calidad o con mala calidad, pero los sistemas educativos realmente han aumentado de forma muy importante la oferta de personas en la región con educación secundaria, con educación preparatoria y con educación universitaria.
Si comparas América Latina hoy con hace 3 décadas, la proporción de la fuerza de trabajo que tiene más escolaridad aumentó dramáticamente y en muchos países más de la mitad de la fuerza de trabajo ya tiene educación preparatoria. Un cambio importantísimo. La oferta estuvo ahí. Lo que no estuvo ahí fue la demanda. No estuvo ahí porque la demanda, en el lado de la demanda, las empresas siguieron siendo informales, utilizando, reitero, procesos productivos ultra sencillos, y entonces no requerían a mucho personal calificado. Y al final es oferta y demanda. Más de la mitad de los trabajadores en nuestra región no tienen un trabajo formal que les garantice una pensión adecuada, vacaciones pagadas, riesgos profesionales en caso de un accidente o una incapacidad permanente y en muchos casos acceso a adecuados servicios de salud, además de posibilidades de tener un mayor crecimiento, estabilidad laboral y acumulación de experiencia. La informalidad es la manifestación de un problema más profundo. ¿Qué es lo que no está funcionando bien? Varía entre países, pero en términos muy globales para toda América Latina. Lo que tenemos, Ana María, es un desempate entre los marcos legislativos y los marcos regulatorios y las realidades de nuestras economías. Por ahí de mediados del siglo pasado, en 1930, 1940, dependiendo de los países de la región, importamos una legislación respecto a los mercados laborales, respecto a la seguridad social, en materia de protección laboral, en materia de salarios mínimos, en materia de cómo está estructurada la seguridad social, de países europeos, y los trajimos a realidades económicas muy diferentes, a economías que tenían en aquel entonces una gran proporción de la población en el sector rural, una gran proporción de la población con muy poca escolaridad, y esto creó un desempate. Muy pocas empresas podían cumplir con todos los requisitos que establecía la legislación. Los objetivos de la legislación eran muy loables. Era un deseo de proteger a la población. Pero la realidad es muy necia. Y lo que pasó en la región es que nos dimos cuenta que al pasar del tiempo, el número de trabajadores que estaban en empresas que cumplían con todas estas regulaciones era relativamente poco comparado con la población total. En términos un poquito más técnicos, la tasa de formalidad, el porcentaje de los trabajadores dentro de ese país que estaban cubiertos por los regímenes de salario mínimo y de seguridad social, pagando primas para seguros de salud, para pensiones de retiro, etc. Eso en América Latina hoy en día es menos del 50%. Y en muy pocos países la tasa de formalidad excede del 70%. Tal vez Chile y tal vez Uruguay. Tu país, Ana María, tiene una tasa de informalidad de alrededor del 40%. México, una tasa de formalidad de alrededor del 45%. Perú, todavía menos. Entonces, en todos estos países lo que encontramos es que la mayor parte de los trabajadores no están cubiertos por las legislaciones laborales, la legislación de salario mínimo, la legislación de seguridad social. Y están ahí como trabajadores informales. ¿Qué lo causó? A lo mejor en Colombia el salario era muy alto respecto a lo que las empresas podían pagar. A lo mejor en México que las contribuciones de seguridad social eran muy altas respecto a los beneficios que recibían los trabajadores. A lo mejor en Perú, que para las empresas despedir a los trabajadores es muy difícil porque los tribunales no permiten despedirlos y entonces de entrada ni siquiera los contratan. Las causas específicas varían un poco de los países, pero la manifestación general es que más de la mitad de la fuerza de trabajo de la región se encuentra trabajando en situaciones de precariedad y la palabra que utilizamos comúnmente en la región para describir eso es están en la informalidad. El otro lado de la moneda son las empresas que los contratan. Lo que encontramos es que aproximadamente al menos 1 de cada 2 trabajadores en América Latina está trabajando o por cuenta propia en su empresa unipersonal o en una empresa muy chiquita. Casi todos de forma informal. Están en la informalidad porque no pueden pagar estas contribuciones. Pero al mismo tiempo, la productividad no sube porque en estas empresas es muy difícil hacer innovaciones tecnológicas, es muy difícil tener nuevos procesos. Hay como un círculo vicioso
entre informalidad y baja productividad en América Latina, un círculo al cual dándole vuelta por ya casi 5 décadas y seguimos dándole vueltas y dándole vueltas en lo que yo considero, Ana María, como el principal problema social y al mismo tiempo el principal problema económico de América Latina. La alta informalidad y la asociada baja productividad. Y detrás de eso, alta desigualdad. Santiago, los estados decidieron entonces hacer un régimen de protección social, por decirlo de alguna manera, paralelo, que es el régimen de protección social no contributivo. Tú has hecho muchos estudios sobre eso y tus estudios muestran que esto puede generar incentivos precisamente a la informalidad, es decir, a reforzar ese ciclo vicioso entre baja productividad, informalidad y desigualdad. ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre eso, que es muy importante? Si yo estuviera parado más o menos en 1990, ya estabilizamos las economías y ahora, ¿qué es lo que pasó en América Latina? Los que estábamos trabajando en los sectores públicos de América Latina, nos hicimos la pregunta equivocada. Dijimos, oye, como el 60% de los trabajadores de Colombia no están protegidos por la seguridad social, ¿qué podemos hacer para que sí tengan algunas protecciones? Y entonces alguien dice, mira, creemos un régimen subsidiado de salud. Y alguien más dice, sí, y tengamos algún tipo de pensión no contributiva. Pero la pregunta fue, como el 60% de los trabajadores están en la informalidad, ¿qué podemos hacer para protegerlos? Esa fue la pregunta equivocada. La verdadera pregunta debería de haber sido, ¿por qué el sistema de protección social que ya tenemos ahorita solo cubre al 40% de la población? ¿Y qué podemos hacer para que cubra al 100% de la población? Son dos preguntas bien diferentes. ¿Y ahí qué hicimos? En casi todos los países de América Latina, decimos, mira, vamos a crear un programa paralelo de salud, a veces gratis, a veces con tasas subsidiadas, vamos a crear un régimen de pensiones adicionales. Todos los países tuvieron programas de guarderías paralelos, programas de salud paralelos, programas de pensiones paralelas. Piensa en una empresa en Colombia, Ana María, que tiene 7 trabajadores. Si la empresa no lo escribe en la seguridad social, el trabajador se queda sin servicios de salud. Ahora es la siguiente ecuación. Crean el régimen subsidiado y la empresa le dice al trabajador, mira, yo te pago un poquito más, no te inscribo en la seguridad social, pero no te preocupes, porque aquí tienes un régimen de salud gratis. ¿Qué estoy haciendo? Estoy subsidiando la evasión. En vez de arreglar por qué la formalidad no es más grande, lo que arregle es subsidiar la informalidad. Sin empresas productivas que ofrezcan trabajo, sin buena educación y sin que las destrezas adquiridas se ajusten a la demanda del mercado laboral, es difícil mejorar la calidad del empleo. Según el índice de mejores trabajos que publica cada 2 años el BID, además de que al menos 1 de cada 2 trabajadores en la región está en la informalidad, la calidad del empleo se ubica en 41.2 en una escala de 1 al 100, con salarios insuficientes para superar la pobreza. La situación de los jóvenes es aún más difícil. Tienen bajas posibilidades de conseguir un primer empleo formal y la calidad de los trabajos que encuentran es peor que la de los adultos, con una nota de 28.7 sobre 100 en el mismo índice de calidad que mide el BID. Pensemos entonces ahora en los mercados laborales y en personas jóvenes que están entrando a esos mercados laborales. ¿Qué opciones tiene una persona joven con alta y con baja educación a tener unas trayectorias laborales que sean unas trayectorias laborales que les generen ingresos suficientes y que les permitan progresar en la vida? Piensa en una persona de la misma edad, una persona que es joven y una persona con unos niveles educativos o una calidad de la educación más alta que una persona con mismos niveles de educación pero con una calidad mucho más baja. Siempre va a ser cierto que las personas que tienen más capital humano, ya sea porque tienen más años de escolaridad o por la calidad de la educación que recibieron, en general van a tener mejores opciones en el mercado laboral. Los mercados laborales premian el capital humano. Entonces, sin duda, es muy importante que sigamos invirtiendo en educación y sigamos tratando de mejorar la calidad de la educación. Dicho eso, hay una situación muy triste, porque lo que estamos haciendo, por un lado, es invertir grandes esfuerzos y grandes recursos del presupuesto en mejorar la calidad de la educación y, por otro, invertir dinero
para asegurar que esas personas no consigan buenos trabajos, porque los estamos mandando a mercados laborales caracterizados por alta informalidad. Yo cada vez que me subo a un Uber, le pregunto a la persona que está manejando el Uber que estudió. Yo voy en Washington, pero voy a México muy seguido. Yo diría que alrededor del 60 o el 70% de las personas que yo les pregunto tienen la preparatoria completa y muchos tienen universidad, pero están manejando un Uber. El desempate que hay entre las inversiones que hemos hecho en aumentar el capital humano de la región versus las empresas es brutal. Y hemos cometido un error, en mi opinión, Ana María. Un error ha sido sobreenfatizar el tema de las inversiones en educación y en calidad educativa, que es correcto, pero balance no le pusimos igual atención a, oye, ¿y qué pasa al lado de la demanda? Hola, mi nombre es Natalie Massasesi. Mi nombre es Bruno Carrizo. Considero que hoy en día los jóvenes en Argentina tienen dificultad para acceder a un primer trabajo de calidad, ya que hay muchos requisitos y entre unos de ellos es la experiencia previa. Desde mi experiencia, conseguir un primer trabajo de calidad es medio complicado, pero al tener una buena base con un secundario completo y un buen currículum, se puede acceder a un trabajo, aunque no es fácil, pero tampoco imposible. Escuchan a dos de los 12.500 estudiantes de escuelas técnicas secundarias que se han capacitado en nuevas tecnologías de alimentos e innovación tecnológica en el campo, gracias al proyecto I+Tech. El sector productivo necesita gente, colaboradores que sepan usar tecnologías. Ahí se encuentran con un bache enorme, porque las tecnologías van muy rápido, la escuela es más tradicional, no es tan rápida para incorporar el paquete tecnológico en la enseñanza. En este sentido, el Banco Interamericano de Desarrollo ha colaborado con el gobierno de Argentina y en particular el INTA para fortalecer la malla curricular de las escuelas agrotécnicas, con la idea de fortalecer las capacidades de los jóvenes con las nuevas tecnologías digitales emergentes en el mundo. Esta iniciativa busca mejorar las habilidades de los jóvenes y sus posibilidades de conseguir mejores trabajos, estando más alineados con las necesidades de los sectores productivos. Y surgió gracias a una alianza entre el BID y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, pero sobre todo al trabajo de sus profesores, que han impulsado a sus alumnos a dar todo su potencial. Mi nombre es María Paula Carricaille, soy de Argentina, trabajo en la localidad de Tandil, en la provincia de Buenos Aires. Soy veterinaria, estudié acá en la localidad de Tandil y desde el año 2018 ingresé a la docencia, previo, una capacitación docente, por supuesto, ¿no? ¿Qué recomendaciones les das en general a tus estudiantes y les darías a otros estudiantes que nos escuchen acá? Yo básicamente lo que les digo es que ellos tienen que aprovechar todas las oportunidades de formación y de trabajo que surjan. Cuando a uno le ofrecen una capacitación o una práctica o un trabajo, tal vez en un inicio no es el trabajo que imaginaron tener, pero a mí me ha pasado que de todos los trabajos siempre algo me llevé. Profesoras de I+Tech como María Paula apoyan a los estudiantes para ser más competitivos con 3 grandes módulos. Uno de cursos virtuales, otro de mentorías que los guíen en sus proyectos de vida a nivel emocional y laboral, y otro con simuladores de situaciones reales de la industria agropecuaria orientados a resolver problemas y a ser más propositivos. El programa lo que hace es problematizar situaciones y ponernos en este rol de tener que encontrar cuáles son esos problemas y lograr resolverlos. Buscar estrategias, trabajar en equipo, estimula la creatividad, estimula el pensamiento crítico, el uso de las tecnologías, o sea, todas cuestiones que sí o sí ellos necesitan en una práctica profesionalizante y en una salida laboral formal. Gracias a las tecnologías que aprendimos a utilizar y a otras que pudimos ver cómo funcionaban o buscar más información, pudimos participar de las Olimpiadas Agropecuarias con la escuela, pudimos realizar un lindo trabajo utilizando las tecnologías que íbamos aprendiendo y también incorporando otras nuevas. El proyecto puede ser escalado en otros países donde el agro aún necesita modernizarse para ser más productivo e incorpora destrezas en robótica, programación e inteligencia artificial, sin ningún miedo a que la tecnología nos desplace. Y regresamos a tu primera pregunta. ¿Por qué están cayendo los retornos a la educación? No estamos generando las suficientes oportunidades para que las nuevas generaciones de personas tengan oportunidades en el mercado de trabajo. Y esto tiene efectos dinámicos bien importantes, porque tu salario mañana depende de lo que hoy aprendiste en el mercado laboral.
Si hoy aprendes muchas habilidades, mañana tienes un poquito más de salario más alto. Pero lo que se llama técnicamente los retornos a la experiencia, esto es, tus aumentos salariales en el ciclo de vida, porque vas adquiriendo experiencia y porque en la empresa en donde estás vas haciendo cosas cada vez más complejas que pagan más, eso en América Latina no se da. Los retornos a la experiencia son muy planos, porque las personas están trabajando en lugares en donde no adquieren mucha experiencia, o bien, Ana María, porque hay una gran rotación laboral de las personas. Entran y salen de trabajo y cambian de un trabajo a otro trabajo y nunca realmente logran aprender mucho. Y el resultado es que sus carreras laborales tienen salarios planos, lo cual es muy frustrante para una gran cantidad de personas. Santiago, y podríamos decir que hay dos especies de trayectorias laborales. Una persona que entra a los mercados laborales formales y logra mantenerse en los mercados laborales por la gran mayoría de su vida laboral, y otras personas que entran a los mercados informales y entran y salen de mercados formales e informales con mucha inestabilidad en sus ingresos, pero además con eso que estás diciendo, no están adquiriendo experiencia que les permita tener retornos a la experiencia. Eso es una caricatura, pero podríamos decir que algo así sucede en muchos países de la región. Sí, no es tan caricatura, tristemente. Lo que dices está muy soportado por los datos. Hay muchos datos en donde podemos observar a las personas a través del tiempo y lo que tú dices es correcto. Si yo tengo 25 años, tengo educación universitaria, logro ingresar en una empresa de 100 trabajadores y esa empresa me da un contrato formal, a lo largo de trabajando en esa empresa mi salario va a ir aumentando y voy a tener estabilidad en el empleo. O si me cambio de trabajo, a lo mejor me voy a cambiar a una empresa similar. Pero si yo tengo 25 años y tengo educación preparatoria, probablemente no voy a conseguir un trabajo en una empresa como esas. Voy a entrar en una empresita tal vez de 7, 8 trabajadores y a lo mejor a los 3 años esa empresa va a quebrar. Y después a lo mejor digo, bueno, ¿sabes qué? Voy a tratar de trabajar por cuenta propia y voy a empezar a cambiar de un trabajo a otro trabajo. La rotación de trabajadores es más entre los trabajadores de más bajos ingresos que entre los trabajadores de más altos ingresos. Y por lo tanto, la capacidad de adquirir experiencia, la capacidad de adquirir habilidades en el trabajo. Esa es otra razón que ahonda en la desigualdad. Y hay desigualdad en las trayectorias laborales, aparte de las oportunidades laborales. Imagínate el mundo, Ana María, si mañana en Perú, en vez de que hubiese el 90% de las empresas con 5 trabajadores o menos, hubiese el 70% de las empresas con 20 trabajadores o más. Es otro mundo. Y ese mundo no lo están viviendo nuestros trabajadores y es una fuente de frustración. A pesar de las estrictas regulaciones laborales y por cuenta de ese mercado laboral tan imperfecto, la rotación laboral en América Latina es muy alta. Según los hallazgos de la CIR, entre el 24 y el 44% de la fuerza laboral se separa de sus trabajos cada año, y los empleos del sector informal duran alrededor de 3 veces menos que los empleos del sector formal. En Argentina, Brasil y México, por ejemplo, el empleo formal tiene una duración de 4 años y medio, seguido del trabajo por cuenta propia informal, que tiene una duración de 2 años, mientras que los trabajos asalariados informales tienen una duración promedio de tan solo 1 año. Santiago, ¿por qué no hemos abordado la informalidad? ¿Por qué nuestros países, sabiendo que existe este problema y lo sabemos hace muchas décadas, no se han hecho las políticas que se deben hacer para reducir la informalidad y para llevar a unos mejores niveles de productividad y de progreso de nuestros países? Yo creo que tu pregunta tiene 2 partes y es compleja. Primero, yo creo que los economistas hemos fallado. Creo que no hemos producido análisis suficientemente convincentes y creo que las ideas que se tienen sobre la informalidad en América Latina están muy confundidas. No es lo mismo, por ejemplo, en la macro. En los 80s, en 1980, estábamos muy confundidos sobre las políticas macroeconómicas, pero hoy en día ya no hay tanta confusión. Sabemos que si quieres tener estabilidad macroeconómica, hay que tener baja inflación, déficits fiscales bajos, no tener mucha exposición a la deuda internacional. Sabemos ciertas cosas y hay un gran consenso alrededor de eso. Pero tú sientas a 5 economistas a discutir informalidad y va a haber 6 opiniones. No ha habido todavía la capacidad de establecer un diagnóstico compartido. Esa es la primera parte. Las ideas han fallado. La segunda parte de mi respuesta tiene que ver con economía política. La economía política del combate a la informalidad es muy compleja, porque el grupo de personas que saldría ganando
tiene poca voz política y porque lo que se ha hecho desde el punto de vista de economía política es darles algunos beneficios de forma gratuita. Es muy triste lo que ha ocurrido, porque ha segmentado los intereses políticos que deberían de estar buscando acabar con la informalidad, porque algunos grupos, pues a lo mejor con algún tipo de subsidio de algún programa, más un régimen subsidiado de salud y una pensión o algo, no están bien, pero no están tan mal como antes. Y manipulas los votos y hay toda una manipulación y toda una construcción política alrededor de la segmentación de la seguridad social. Este es un tema insuficientemente estudiado, pero la dinámica política de economías que tienen alta informalidad es muy distinta de las dinámicas políticas en donde toda la población participa en los mismos sistemas y por lo tanto demanda que esos sistemas funcionen bien. Eso en América Latina está segmentado. La falta de mayores discusiones sobre cómo combatir la informalidad y fomentar la productividad contrasta con el gran despliegue mediático que tiene cada año la puja que se da entre el sector productivo y los trabajadores para que se incremente el salario mínimo y se mantenga su poder adquisitivo. Hay algunas personas, sobre todo que es a algunos que les gusta mucho la teoría y poco el ejercicio empírico, que creen que América Latina es una región donde está todo puesto para que el capitalista explote al trabajador, que no existe el salario mínimo, y otros que exageran con que tenemos salarios mínimos excesivamente onerosos que son los culpables de los problemas de desempleo e informalidad. En ese gran debate entre subir el salario mínimo para reducir las desigualdades o bajarlo para reducirle cargas a las empresas y fomentar así el empleo, escuchan a otro colaborador de la CIR, el economista argentino Lucas Ronconi, profesor de la Universidad de Buenos Aires y un experto que conoce tanto la teoría económica como la práctica, pues pasó también por el sector público. Lucas, con tu coautor, que es Tom Gindling de la Universidad de Maryland, escribieron un capítulo para la CIR sobre el salario mínimo y la desigualdad en América Latina. ¿Cuál es la filosofía detrás de la implementación del salario mínimo? La filosofía detrás del salario mínimo es evitar explotación en los trabajadores más vulnerables en el mercado de trabajo. Y al evitar esas explotaciones, traería como resultado que haya un poco de menor de desigualdad, porque estás evitando que sea explotado el segmento de la sociedad que tiene menores ingresos. Establecer un salario mínimo legal y evitar que éste fuera fijado por el libre mercado ocurrió por primera vez en Nueva Zelanda a finales del siglo XIX, tras los levantamientos obreros, buscando que al menos los trabajadores pudieran tener acceso a un mínimo vital. Luego esa política fue implementada en Australia, en Inglaterra y en la mayoría de gobiernos en el mundo. Vos vas hoy a los países de América Latina y del Caribe y creo que con la excepción de Cuba, todo el resto de los países de alguna forma regulamos y tenemos alguna forma de salario mínimo. Así que esto es una política pública que se utiliza mucho, al menos en la letra de la ley. Ahora, las formas en que se decide el salario mínimo, qué sectores cubre, qué sectores no cubre, ahí hay una enorme heterogeneidad entre países. En algunos es el Estado el que lo determina, en otros espacios se le da voz a los actores sociales, a las cámaras de empresarias o a los sindicatos registrados, se le da mucho más espacio. En algunos países se le da un poquitito, pero muy poquitito de voz a los trabajadores que no están organizados. Ese suele ser el sector que suele tener poca voz. Y luego lo que ocurre es que dependiendo de quiénes deciden el salario mínimo, ahí es donde tenés a veces un único salario mínimo para todo el país, o salarios mínimos por sectores de actividad o industria, o salarios mínimos por regiones geográficas, así que ahí hay una alta heterogeneidad. Y ahí quiero hacer una aclaración para los oyentes. Cuando nosotros estamos midiendo el salario mínimo como porcentaje del salario promedio, Lucas, quiero que les definas exactamente qué es lo que estamos haciendo para que los oyentes entiendan eso. Uno lo que hace es, en base a alguna encuesta o algún censo, sabe cuál es el salario de todos los trabajadores que están en un país. Suponete que ese salario, suponete que te digo que ganan en promedio $1.000. Hay algunos trabajadores que ganan mucho, otros poquitos, en promedio $1.000. Luego lo que hacemos es miramos la letra de la norma, la que dice cuál es el salario mínimo, y comparamos ese valor, suponete que fuera a ser $500, entonces vamos y computamos cuánto representa 500 respecto al salario de $1.000 promedio que encontramos en la economía.
Más allá de cómo lo fijen, la mayoría de los países de nuestra región tienen un salario mínimo promedio de unos $500 mensuales, que está entre el 40 y el 60% del salario promedio en la economía, lo que no es muy lejano al 45% en promedio del mundo. El problema es que ese salario mínimo no cubre a buena parte de la población. Lucas, ustedes hacen un trabajo muy importante en el capítulo de mirar quiénes son las personas que no están ganando el salario mínimo, a qué niveles socioeconómicos pertenecen y cómo se comparan sus niveles de pobreza y vulnerabilidad frente a las personas que sí están ganando el salario mínimo y más que el salario mínimo. Mira, hay algunos poquitos trabajadores que no ganan el salario mínimo, que quizás son una joven o un joven de 17, 18 años que está haciendo su primer trabajo, está trabajando unas pocas horas, un empleo temporal, es un joven o una de clase media o media alta y se le consiguió un trabajo y quizás se le está pagando un poquito por debajo del mínimo. Algunos de esos hay, pero la gran mayoría de los casos que perciben ingresos por debajo del mínimo son trabajadores en el sector doméstico, trabajadores en la construcción, son trabajadores poco calificados que en otros ámbitos son de las poblaciones, al menos materialmente, de las más vulnerables. Son en general personas que tienen poquito nivel educativo, son personas que en términos de riqueza tienen una vivienda bastante precaria, son los sectores en donde la pobreza, la indigencia son más elevados. De cada 100 trabajadores, nosotros tenemos cerca del 30% que trabaja en apariencia como cuentapropista, como trabajador independiente. Mientras que el restante 70% trabaja en relación de dependencia. Tiene un patrón, cumple un horario, cobra un salario. Bueno, esos cuentapropistas, por su misma definición, Ana María, no los regula un salario mínimo, porque son personas que en el fondo son sus propios jefes, son los propios dueños de su emprendimiento. Los jefes de hogar, los miembros de las familias las más pobres en nuestros países, o no trabajan o trabajan como cuentapropistas. Y ahí me llevas entonces a otro tema que quiero preguntarte. Hay siempre, todos los años, una negociación por subir el salario mínimo. Y el argumento siempre es el salario mínimo es importante para proteger a los trabajadores, como estábamos diciendo. No solamente por protegerlos en el proceso de negociación, sino también para proteger su capacidad de compra y su capacidad de generar ingresos. Entonces, por ese lado, el salario mínimo tiene unos beneficios importantes. Por otro lado, también tiene unos costos. Entonces, cuéntanos cuáles son los incentivos para subir el salario mínimo y cuáles pueden ser los costos o los efectos de subir el salario mínimo, a qué le puede pegar de manera negativa. Entre nuestros colegas hemos tenido un amplio consenso de que ojo con los salarios mínimos, porque a veces con buenas intenciones se termina dañando a los trabajadores, con la intención de ayudarlos se los termina dañando. Bueno, yo una cosita que me pregunté fue si esto fuera a ser tan así, iría y conversaría con trabajadores, sobre todo con los trabajadores más experimentados, pero también con los jóvenes, y cuando les fuera a preguntar, ¿vos querés que el gobierno aumente el salario mínimo, que lo baje? Yo me tendría que encontrar, dado que la gente es medianamente racional, te puedes equivocar un poquitito más, un poquitito menos, pero medianamente cada uno sabe qué es lo que le conviene o no. Me he encontrado con que hay un apoyo mayoritario, pero mayoritario me refiero al 80-90%, entre los trabajadores calificados, los no calificados, los informales, los formales, los ocupados, los desocupados, en pos de que haya un buen salario mínimo. Entonces, yo creo que al momento de diseñar la política pública hay que escuchar un poquito más a la población. Es más, a veces le pasa a los gobernantes lo siguiente. Dicen, mira, llegamos a la conclusión en base a nuestro análisis econométrico, o en el peor de los casos, al apoyo que nos dio algún empresario, etc., llegamos a la conclusión de que no conviene tener un salario mínimo o habría que reducirlo. Pero ¿sabes qué? Esto es políticamente una mala idea, pues la mayoría de los votantes sí quieren que esté el salario mínimo. ¿Sabes qué vamos a hacer? Al salario mínimo mantenerlo, pero hagamos la vista gorda, terminar con las inspecciones laborales, hacer la vista gorda con todas esas cosas. Y esta es una muy mala idea. Porque puede ser que ese salario mínimo sea equivocado. Dejalo que el sistema democrático solo, vos hacelo cumplir, la gente solita va a empezar a votar y decir, no, esperá, bajá el salario mínimo. No estoy consiguiendo empleo.
endógenamente eso se soluciona. Quisiera que nos expliques qué encuentran en términos de la aplicación y lo que dice la ley laboral. Si existe esta brecha muy fuerte, que a mí me parece que es un tema importante y en el cual debemos poner un poco el foco. Acá, los economistas tenemos una buena idea, pero hemos sido un poquito, en mi opinión, nos hemos excedido con esa idea. Y la idea es la siguiente: en este caso, el trabajador conoce cuál es su empleador, así que si al trabajador le están pagando menos de lo que dice el salario mínimo, dado que él conoce a su empleador, bueno, vos podés ir a la justicia, golpear la puerta y decir, che, mirá, me está pagando mal. Entonces los economistas hemos sido bastante reacios a creer que el Estado, más allá de tener una justicia eficiente, no se tenía que involucrar con esto. Pero en muchos de nuestros otros países, los trabajadores no están ni enterados de cuál es el salario mínimo. Viven en alguna zona rural donde no tienen acceso a la justicia, etc. Frente a ese mundo, entonces, el enforcement privado, en la que se haga cumplir la letra de la ley a través de esfuerzos privados, y tienes una solución parcial nada más. Entonces conviene que haya algunos esfuerzos más directos para que se cumpla la norma. Y ahí es donde aparecen los servicios de inspección laboral, que es porque es que hay alguna conveniencia que haya algún cuerpo de inspectores que sabe hacer cumplir las normas. Para tomarle el pulso a este tema, hicimos un sondeo en las calles de Lima, y esto es lo que sabe y dice la gente sobre el salario mínimo. Buenas tardes. Quería por favor que me dijera, ¿tiene idea usted cuál es el sueldo mínimo? Sí, es 1025 el sueldo mínimo actualmente. ¿Y tiene idea más o menos cuál sería el sueldo promedio de las personas? 6.500. El salario mínimo, yo estimo que me parece que está entre los 900 y 1.000 soles por estos años. Y el salario promedio en Perú, bueno, hay gente que te puede ganar sus 20.000 soles, ¿no? Como los congresistas. Pero yo pienso que la mayoría debe estar por los 2.500 soles, más o menos. A ver, déjame pensar, porque yo recuerdo que estaba más o menos entre 750 o 850 soles, pero yo creo que en los últimos años, en los últimos gobiernos lo subieron, así que debe andar más o menos por los 1.000 soles, te diría yo. A ver, un salario promedio en Perú. Ahí está un poco más difícil saber, ¿no? Yo creo que un profesional joven que tiene un título universitario y que por ahí trabaja por recibo por honorarios, yo creo que debe estar ganando entre 2.500 y 3.000 soles más o menos. 1025. 1025, ya. ¿Y el sueldo más o menos promedio de la gente? ¿Dónde será? ¿No tienes idea? No tengo idea cuándo. Más o menos calcular, más o menos cuánto es lo que gana la gente, en general, ¿no? Los que están en Congreso ganan más. Además de una mayor autonomía e independencia de las inspecciones de vigilancia y una aplicación de la ley laboral más efectiva, los hallazgos de la CIR apuntan a la conveniencia de implementar salarios mínimos diferenciados por regiones, según variables como el costo de vida y como los niveles de productividad. Así se ha hecho en Brasil. Lucas, durante el periodo de 1998 a 2015, en Brasil hubo una caída sin precedentes de la desigualdad. Fue un momento muy importante. Y la desigualdad del ingreso familiar cayó, y eso todos lo sabemos mucho. También el salario mínimo aumentó. No estoy diciendo que fue una relación causal, pero coincidieron los dos momentos. ¿Cómo se lograron entonces estos dos resultados en Brasil? ¿Qué sucedió en Brasil para que tuviéramos una reducción de desigualdad y además tuviéramos un incremento en el salario mínimo que pasó del 30 al 35% de los salarios promedio? En Brasil ocurrió algo que ha ocurrido en otros países de América Latina. Hubo un momento donde los salarios mínimos estuvieron reprimidos y fueron incluso en algún momento los que reprimieron el salario mínimo fueron regímenes dictatoriales. Con el retorno a la democracia pasa a haber un mayor interés por tener un salario mínimo y Brasil tuvo la capacidad bajo un régimen democrático de decir, dejemos que las jurisdicciones tengan salarios mínimos diferentes. Eso que en la Argentina no logra ocurrir, hubo algo en Brasil donde el mismo régimen
político, empezaron a permitir que algunas regiones, Río de Janeiro, San Pablo, el sureste de Brasil, empezando a poner salarios mínimos por encima de lo que son los salarios mínimos que están en las regiones del norte o de la Amazonia. Así que ese es un primer aspecto que no tengo una buena explicación por qué ocurrió, pero es un dato concreto que ocurrió. Y el segundo aspecto, como vos dijiste, Ana María, el aumento en el salario mínimo tuvo estos niveles. Pasó del 30% del salario promedio al 35% del salario promedio. Y eso tiene una correlación, pareciera que tuvo algún impacto positivo. Es un aumento limitado, además con una mejora muy fuerte a partir de la reforma constitucional del 94, una reforma muy fuerte de los servicios de inspección laboral y en parte también de justicia laboral. Los salarios mínimos, ya hemos venido discutiendo, se crearon para generar un ingreso mínimo para las personas y en últimas esto tiene un objetivo de reducir desigualdad. Sin embargo, cuando se aumentan los salarios mínimos, no siempre se tienen los efectos esperados y se pueden llegar a tener efectos indeseados. Ustedes estudian esto en el capítulo y quisiera preguntarte qué encuentran ustedes sobre el efecto que ha tenido subir los salarios mínimos en la reducción de desigualdad, en primer lugar, y en segundo lugar, cómo estas subidas afectan a las personas que están en la informalidad y las que están ganando un salario mínimo o un poco más. Las normas laborales tienen como objetivo central intentar remediar algunas desigualdades y muchas de las que se generaron en la primera infancia que no fueron resueltas en ese momento. En una sociedad en donde efectivamente haya capital humano de calidad para todos, va a haber mucho menos espacio, mucha menos necesidad de estar regulando el mercado de trabajo. Pero hoy eso todavía no está. Entonces, frente a eso que no está, uno al menos quiere tener algo. La evidencia nos sugiere que en general incrementos en el salario mínimo suelen venir acompañados por reducciones en la desigualdad, con algunas aclaraciones. Hay una aclaración que es muy aburrida, econométrica, que es que es muy difícil hacer estos estudios, pero la verdad que el nivel de conocimiento que tenemos es parcial. La segunda aclaración es que en general tenemos alguna capacidad para medir qué pasa en el cortito o el mediano plazo, pero nos cuesta muchísimo decir cómo aumentos del salario mínimo reducen la desigualdad pensando a los 10, 20 años. Eso es muy difícil de hacer, así que sobre eso sabemos poquitito y nada. Y lo tercero, que es relación levemente positiva, pero un poquitito positiva entre aumentar el salario mínimo y la reducción en la desigualdad, que eso se da siempre que el incremento del salario mínimo esté en valores razonables. Que no te pases y pretendas tener un salario mínimo de $1.000 por mes por trabajador, porque ahí, y si a ese salario mínimo lo haces cumplir, obviamente lo que va a hacer es generar muchísimo nivel de desempleo. Que sea un nivel que esté por el orden entre el 40-50% del salario medio en la economía. En ese caso, parecería que hay una correlación que algunos se podría interpretar como un pequeñito efecto causal positivo de aumentar los salarios mínimos, reduciendo la desigualdad. Pero, ¿qué pasa con las personas que están en informalidad y por lo tanto ese incremento en el salario mínimo realmente no lo va a afectar por lo menos en un periodo inicial? Bueno, re buena pregunta y es algo que la gente que estudió estas cosas ha intentado responderlo y lo respondemos a medias, pero a esto vamos. Hay algo que le llamamos efecto faro, Ana María, que ocurre lo siguiente. El gobierno anuncia que el salario mínimo va a ser $200 por mes. Entonces, en algunos países, en alguna medida, todo esto tiene algunos órdenes de magnitud, en algunos casos tiene un poquitito de efecto faro en el sentido de decir, lo pone al trabajador en una posición y decirle a su empleador, che, me estás pagando 170, ahora el salario mínimo es 200. Bueno, mira, está bien, te paso a dar 180 o 190, más no puedo, si no te tengo que despedir, pues puede ser que al empleador no le convenga pagarle más. Así que esos anuncios del salario mínimo, no es cierto que por definición no tengan impacto sobre el sector informal. Si fueran a estar acompañados de mayor inspección laboral, incluso hasta podrían reducir la informalidad laboral, porque podrían salir a inspeccionar o podrían destruir más empleo, ¿no? Eso es lo que va a depender de qué es lo que está ocurriendo en el mercado de trabajo. Santiago, para terminar,
¿Hay algo con lo que nosotros podamos ser optimistas, que veamos que realmente América Latina y el Caribe está avanzando en algunas dimensiones que nos permitan ser optimistas, o todavía tenemos mucho por delante y tenemos que cambiar muchas cosas antes de realmente decir que somos optimistas? Creo que lo que necesitamos es un optimismo razonado. Deberíamos de tener, como teníamos a principios de los 90s, una misión muy clara. ¿Qué sabíamos a principios de los 90? Mira, hay muchas cosas muy importantes. Lo primero que hay que hacer es estabilizar la economía. Bajar la inflación, arreglar los déficits públicos, tener bancos centrales autónomos. Eso es lo que hay que hacer primero. Luego hablamos de lo demás. Primero esto. El optimismo razonado va a estar ahí cuando digamos, lo primero que tenemos que hacer es arreglar este tema de la informalidad. En serio, no con parches. Luego hablamos de la infraestructura. Es muy importante la infraestructura, pero luego hablamos de la infraestructura. Y hay otras cosas muy importantes. Luego hablamos de ellas. Vamos a construir un consenso, primero de ideas y luego político, alrededor de que esta es la tarea central en América Latina y que esta es la forma más sostenible de combatir la desigualdad, de combatir la pobreza y al mismo tiempo de crecer con productividad. Y si lográsemos eso, Ana María, entonces había excelentes razones para ser optimistas. Todavía no hay. Y ahí tenemos que seguir trabajando. Ojalá lo logremos, ¿no? Sería fantástico que logremos realmente tener un consenso de cómo reducir la desigualdad, cómo reducir la informalidad y cómo encontrar un mejor futuro para toda América Latina y el Caribe. En 5 años le daríamos la vuelta. Con un sistema que incentive la productividad y la formalidad, con una educación más alineada con las necesidades del mercado laboral y que brinde más oportunidades de crecer para todos, podremos garantizar que más personas gocen de los mismos derechos laborales a lo largo de su vida profesional. En nuestro próximo episodio, ¿qué tantas brechas hay en el campo? ¿Qué tan grandes son nuestras industrias? ¿Y cómo afectan la desigualdad el tamaño y la productividad de nuestras empresas y de las tierras productivas? Pensar la Igualdad es una serie del podcast Voces en Acción. Para no perderse ningún episodio en el futuro, suscríbete a nuestro podcast desde tu plataforma favorita. Este episodio fue posible gracias a la coordinación general de Adela Barrios Sarmiento, a la producción ejecutiva de Fernanda Cámara, a la supervisión editorial de Pablo Bachelet y a las contribuciones de Diana Champi, Sergio González y Enrique Sandoval. La comunicación estratégica y diseminación es de Ana Livich. Dirige Ana María Ibáñez Londoño. Los libretos y reportería son de Andrés Sanín, con edición de Valentina Contreras y fact-checking de Pablo Tillán. La música original es de Ignacio Orbojo y la mezcla de sonido y edición de Caja Mágica. Pensar la Igualdad es una serie del podcast Voces en Acción, producido por Caja Mágica y Academia Bit. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.